El Congreso los tiene acorralados. Miren, lo que pasó en esa audiencia del Capitolio no es un simple intercambio burocrático, amigos. Tienes a Tulsi Gabbard, que es la directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos. No me pregunten cómo llegó ahí. Y a John Ratcliffe, director de la CIA. El que los está enfrentando es el congresista Jimmy Gómez. Y atención, la directora de inteligencia y el director de la CIA admiten sin pestañear que la única vara de medir para una amenaza inminente es la voluntad de Donald Trump. Hoy usted dijo que solo el presidente, solo la única persona que puede determinar qué es una amenaza inminente es el presidente de los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Sí. Director Ratcliffe, ¿está usted de acuerdo con esa evaluación de que el presidente es la única persona que puede determinar si algo es una amenaza inminente o no? El comandante en jefe del presidente toma una decisión sobre lo que es nuevo y amenaza, el deber de inteligencia. Mi tiempo. Esa es la razón por la cual la decisión de que si el presidente puede determinar e ignorar lo que estás haciendo, ¿por qué ustedes tienen un trabajo? ¿Por qué siquiera le aconsejas? Por lo tanto, afirmas que el presidente podría declarar mañana que China es una amenaza y actuar directamente, ignorando lo que diga la comunidad de inteligencia. Miren este análisis basado en los datos que soltó John Ratcliffe. Él habla de 15 informes semanales para el presidente Donald Trump. Suena mucho para un ciudadano promedio, pero haz las cuentas, 11 horas de interacción real en un mundo que se mueve a la velocidad de la fibra óptica. Dedicarle menos del 1% del tiempo a la producción total de la comunidad de inteligencia es sencillamente decidir ir a ciegas. Mientras el mundo se pelea por el control de los microchips en Taiwán o la ruta del litio en el sur, el tipo que tiene el maletín nuclear está pasando 157 horas a la semana operando bajo sus propios instintos o lo que vea en redes sociales, o lo que vea mientras juega golf en Mar-a-Lago. Ahora, escúchenme, porque lo que está pasando en el Capitolio no tiene nada que ver con leyes enredadas ni protocolos aburridos. Lo que estamos presenciando, amigos, es una operación de control de daños a escala global. Fíjense en la jugada. Por un lado tienes a Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia nacional, diciendo que el programa nuclear de Irán fue aniquilado por las operaciones militares recientes, la Operación Martillo de Medianoche y la Operación Furia Épica. Pero al mismo tiempo tienes al director de la CIA, John Ratcliffe, testificando bajo juramento que Irán seguía desarrollando armas nucleares y que ya tienen misiles que podrían alcanzar suelo estadounidense. En su opinión, ¿el régimen iraní busca la destrucción de Estados Unidos? Sí. ¿El régimen iraní tiene sangre estadounidense en sus manos? Desde 1979, ¿Irán planificó asesinatos contra estadounidenses en su propio territorio? Sí. ¿Estaba Irán desarrollando un arma nuclear antes de la acción militar en junio y continuó ese compromiso antes del conflicto? Sí. Así que quiero aclarar eso porque se ha hablado mucho de una fatua contra el desarrollo de un arma nuclear. Vuelve a ese segundo, déjame terminar esto. ¿Cree que sin restricciones Irán podría desarrollar misiles capaces de llegar a Estados Unidos? Sin duda. ¿Acaso Israel manipuló a los EEUU, forzándolos a actuar como algunos sugieren? No. Director Gabbard, ¿comparte la evaluación de la CIA sobre esta última cuestión? ¿Ven ustedes la grieta? ¿La ven? O sea, no es una diferencia de opinión, es una contradicción estructural. Si Tulsi Gabbard dice que ya no hay amenaza porque lo destruyeron todo, ¿por qué John Ratcliffe sale a decir que el peligro es inminente y letal? Miren, aquí está la clave que la mayoría se pierde. Al decir que Irán ya tenía la bomba o estaba a punto de tenerla, John Ratcliffe está blindando a Donald Trump. Si hay una amenaza nuclear real, bueno, cualquier ataque preventivo deja de ser ilegal ante la opinión pública y se convierte en heroísmo. Por otro lado, hay una especie, llamémoslo, de culto a la opacidad. Hay gente en redes diciendo, confía en el presidente, él tiene la información. Esa es la frase más peligrosa en geopolítica. Significa que la inteligencia ya no necesita pruebas, solo necesita fe. Miren, aquí no se trata, amigos, de si Irán es bueno o es malo. Se trata de que están usando la estructura de la CIA para validar una narrativa política. Si pueden convencerte de que existe una amenaza invisible que solo el líder puede ver, entonces pueden justificar cualquier movimiento, desde subir el petróleo hasta iniciar un conflicto a gran escala sin pasar por el Congreso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Donald Trump ni siquiera le dijo al Congreso que iba a iniciar la guerra con Irán. Es una maniobra clásica. Crear el miedo para vender la solución. Están desmantelando la objetividad de las agencias de inteligencia para convertirlas en el Departamento de Relaciones Públicas de la Casa Blanca.
Bueno, atención a esto porque lo que estamos viendo ahí en pantalla no es un debate, es un cortocircuito sistémico. Es el momento exacto donde la verdad choca contra la pared del poder político y sale perdiendo. Según la ley, usted es responsable de proporcionar inteligencia nacional al presidente, ¿verdad? Sí. ¿Y a los jefes de los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo? Sí. Sí. ¿Y al presidente del Estado Mayor Conjunto y a los comandantes militares superiores? A través del ICC. Y al Senado y a la Cámara de Representantes y a los comités pertinentes, ¿verdad? Sí. La ley claramente estipula que la inteligencia nacional proporcionada al Congreso debe ser oportuna, objetiva e independiente de cualquier consideración política. ¿Sí? En su declaración de apertura, indicó que está aquí cumpliendo con una obligación legal y que su testimonio refleja la evaluación de amenazas del ICS. ¿Es cierto? Esa declaración de apertura presentada al comité antes de esta audiencia afirmaba que como resultado de los ataques aéreos del verano pasado, cita, el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue obliterado. Eso es. ¿Bien? ¿Y es esa de hecho la evaluación de la comunidad de inteligencia? Sí. Entonces, la conclusión es que los ataques aéreos del verano pasado aniquilaron el programa nuclear de Irán. Además, en su presentación de anoche al comité, declaró que no se han realizado esfuerzos para restablecer la capacidad de enriquecimiento desde entonces. ¿Esto sigue siendo la evaluación oficial si así es? Sí. La Casa Blanca declaró el 1 de marzo de este año que esta guerra se lanzó y fue, cita, una campaña militar para eliminar la inminente amenaza nuclear que plantea el régimen iraní. Y cita, esa es una declaración de la Casa Blanca, cita, la amenaza nuclear inminente que plantea el régimen iraní. ¿Fue la evaluación de la comunidad de inteligencia de que había una amenaza nuclear inminente planteada por el régimen iraní? La comunidad de inteligencia evaluó que Irán mantuvo la intención de reconstruir y continuar creciendo su enriquecimiento nuclear capaz. ¿Fue la evaluación de la comunidad de inteligencia de que había una amenaza nuclear inminente planteada por el régimen iraní, sí o no? Senador, la única persona con autoridad para definir una amenaza inminente es el presidente. Este es el foro mundial donde se ofrece al Congreso inteligencia precisa, objetiva y libre de influencias políticas. Hoy afirmó que la evaluación de la comunidad de inteligencia sostiene que el programa nuclear iraní fue erradicado y que no ha habido intentos posteriores de reconstrucción. Fue la evaluación de la comunidad de inteligencia que, sin embargo, a pesar de esta aniquilación, había una amenaza nuclear inminente planteada por el régimen iraní, sí o. No, no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué es y qué no es una amenaza inminente. Aquí está el problema. En un volumen no lo es. Es precisamente lo que recibió. Es precisamente su responsabilidad determinar qué constituye una amenaza para Estados Unidos. Esta es la Audiencia Mundial de Amenazas donde, como usted señaló en su cita de testimonio de apertura, usted representa la evaluación de amenazas del ICS. Usted está aquí para representar la evaluación de amenazas de ICS. Esa es una cita de tu propia declaración de apertura. Y entonces mi pregunta es, ya que usted está aquí para presentar la evaluación de las amenazas del ICS, ¿fue la evaluación de la comunidad de inteligencia que, como afirmó la Casa Blanca el 1 de marzo, había una cita, una amenaza nuclear inminente planteada por el régimen iraní? Sí o. No. Una vez más, senador, la comunidad de inteligencia ha proporcionado los insumos que componen esta evaluación anual de amenazas. Usted no responderá a la naturaleza de la pregunta de la amenaza inminente que el presidente tiene que tomar esa determinación basada en una colección y un volumen. Así es. Ser la inteligencia que se le proporciona. Aquí está como representante objetivo e imparcial siguiendo los lineamientos adecuados. ¿Qué estoy haciendo? No, estás evitando una pregunta porque dar una respuesta sincera al comité contradiciría una declaración de la Casa Blanca. Atención a esta evasión sistemática. El senador la acorrala 15 veces y ella se queda como en modo loop. ¿Por qué? Bueno, porque si responde no, la inteligencia no veía una amenaza, está llamando mentiroso al presidente Donald Trump. Si dice que sí, está admitiendo que la comunidad de inteligencia inventa datos para complacer al poder. El remate es este. Si el programa estaba aniquilado antes del inicio de la guerra, entonces la guerra no fue para frenar una bomba, fue por otra cosa. ¿Petróleo? ¿Control regional? ¿Contratos de defensa? Ustedes díganme. Miren, amigos, hay que entender que esto es gravísimo. Nos están diciendo en la cara
que la inteligencia nacional ya no sirve para prevenir conflictos basándose en hechos, sino para validarlos después de que ocurren. Es como si el médico te operara del corazón sin que tengas nada, solo porque él determinó que te iba a dar un infarto, aunque tus análisis de sangre salen perfectos. O sea, pasamos de una democracia con contrapesos a un sistema donde la percepción de un solo hombre sustituye la realidad de miles de analistas de campo. Entonces, si la inteligencia ya no es objetiva ni es independiente, ¿qué nos garantiza a nosotros que la próxima amenaza inminente pues, no sea simplemente una excusa para subir el precio de la gasolina o invadir otro territorio rico en recursos? Ya Donald Trump amenazó a Cuba. Sería un honor, sería un placer tomarme Cuba. Ustedes lo han visto en video. Si pensaban que lo de Tulsi Gabbard era un espectáculo de evasión, lo de Kash Patel ante el senador Cohen, bueno, ya entra en el terreno de lo absurdo. Miren bien esto, porque esto es la radiografía de cómo se desmantela una institución desde adentro. Fíjense en el nivel de la respuesta de Kash Patel, director del FBI de los Estados Unidos, obviamente. Cohen le pregunta si las personas que despidió eran expertas en Irán y contrainteligencia. La respuesta del director del FBI, no lo creo y le creo. De no creer. Tienes al tipo que maneja la agencia de investigación más poderosa del planeta diciendo que no sabe a quién echó. Pero miren, lo que hay detrás, amigos, es mucho más oscuro que una simple falta de memoria. Patel no despidió a administrativos, barrió con los especialistas en contrainteligencia. En el lenguaje real, eso significa quitarle los ojos y los oídos al FBI para detectar operaciones extranjeras. Cuando Cohen le dice, usted es el director, debería saber la respuesta, está exponiendo que a Patel no lo pusieron ahí por su currículum, sino para ejecutar una purga política. Y si quitas a los que saben de Irán justo cuando estás inventando una narrativa sobre Irán, nadie te puede llevar la contraria internamente. Y claro, ahí es cuando empiezan a salir las imágenes que circulan en redes sociales, ¿no? De un lado Patel en el Congreso con una mirada así con sus ojos abiertos, que dice más que sus palabras. Y por el otro lado, bueno, las fotos de él celebrando de forma, digamos, poco institucional. Miren, esto es una jugada de humillación a la propia agencia, al poner a alguien que parece no tener idea de la estructura operativa del FBI, pues están viendo un mensaje claro, a los agentes de carrera, obviamente. No importa tu experiencia, no importa la data, aquí se hace lo que diga el jefe. Aquí lo que importa es la lealtad a Donald Trump. Estamos viendo la transición de una agencia de la ley a una guardia pretoriana. Se está encargando el sistema de inteligencia nacional para que no haya nadie que pueda desmentir la amenaza inminente de la que hablamos antes. Y si necesitábamos la confirmación de que todo esto no es política, sino una toma de control absoluta, aquí la tienes. Ahí la tienes. Pete Hegseth, desde el podio del Departamento de Guerra, porque así le llaman ahora, lanza la frase que resume esta nueva era. El mundo, Oriente Medio, nuestros aliados ingratos en Europa, incluso segmentos de nuestra propia prensa, deberían estar diciendo una cosa al presidente Trump. Muchas gracias. Amigos, Hegseth no está pidiendo respeto. Está exigiendo sumisión. Cuando dice que Europa, Medio Oriente y la prensa deberían estar dándole las gracias al presidente Donald Trump, está enviando un mensaje geopolítico clarísimo. Se acabó la diplomacia de socios estratégicos. Hegseth le está diciendo a la Unión Europea que su seguridad depende exclusivamente del capricho de Washington. Si quieren protección, tienen que besar el anillo. Es la táctica del protectorado llevada al extremo. Y al incluir a la prensa en la lista de los ingratos, está validando todo lo que vimos con Gabbard y Patel. Básicamente, no me importa la verdad, no me importan tus preguntas en el Congreso. Dame las gracias por la guerra que yo decidí empezar. La mesa está puesta. El mundo ya no se divide entre democracias y dictaduras, sino entre los que dicen gracias y los que todavía se atreven a preguntar por qué. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Si quieres apoyar, deja un comentario, suscríbete y dale like. Hasta pronto.